Lección Divina del domingo 31 del tiempo ordinario, que corresponde al Evangelio de Marcos, capítulo 12, versículos del 28 al 34. Señor Jesús, abre mis ojos y mis oídos a tu palabra, que lea y escuche yo tu voz y medite tus enseñanzas. Despierta mi alma y mi inteligencia para que tu palabra penetre en mi corazón y pueda yo saborearla y comprenderla. Dame una gran fe en ti para que tus palabras sean para mí otras tantas luces que me guíen hacia ti por el camino de la justicia y de la verdad. Habla, Señor, que yo te escucho y deseo poner en práctica tu doctrina, porque tus palabras son para mí vida, gozo, paz y felicidad. Háblame, Señor, tú eres mi Señor y mi Maestro, y no escucharé a nadie sino a ti. Amén. Del Santo Evangelio según San Marcos. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, uno de los escribas se acercó a Jesús y le preguntó: ¿cuál es el primero de todos los mandamientos? Jesús le respondió: el primero es: escucha, Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay ningún mandamiento mayor que estos. El escriba replicó: muy bien, maestro, tienes razón cuando dices que el Señor es el único y que no hay otro fuera de Él, y que amarlo con todo el corazón, con toda el alma, con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús, viendo que había hablado muy sensatamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Después de haber escuchado la palabra de Dios y de haber elegido el versículo, la frase que más nos llamó la atención, nos vamos al momento de acercarnos al texto y ver qué elementos podemos encontrar para nuestra reflexión. El Evangelio de hoy nos presenta una conversación bonita entre Jesús y un doctor de la ley. El doctor quiere saber de Jesús cuál es el primero de todos los mandamientos. Hoy también mucha gente quiere saber qué es lo más importante de la religión. Algunos dicen que ser bautizado, otros dicen que rezar, otros dicen que ir a misa o participar del culto el domingo, otros dicen amar al prójimo, otros se preocupan solo con las apariencias o con los cargos en la iglesia. Bien, vamos al texto. En el 12:28 de Marcos, la pregunta del doctor de la ley. A un doctor de la ley que había asistido al debate con Jesús con los saduceos, Marcos 23:27, le gustó la respuesta de Jesús y percibió su gran inteligencia y quiso aprovechar la ocasión para plantear una pregunta. ¿Cuál es el primero de todos los mandamientos? En aquel tiempo los judíos tenían una gran cantidad de normas para reglamentar en la práctica la observancia de los 10 mandamientos. Algunos decían: todas estas normas tienen el mismo valor, pues todas vienen de Dios. No nos incumbe a nosotros introducir distinciones en las cosas de Dios. Otros, sin embargo, decían: algunas leyes son más importantes que las otras, y por esto obligan más. El doctor quiere saber la opinión de Jesús. Marcos 12, del 29 al 31. La respuesta de Jesús responde citando un pasaje de la Biblia para decir cuál es el primero de todos los mandamientos. Es amar a Dios con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas, haciendo referencia al Deuteronomio 6, del 4 al 5.
En el tiempo de Jesús, los judíos piadosos hicieron de este texto del Deuteronomio una oración y la recitaban 3 veces al día, de mañana a mediodía o por la tarde. Era tan conocida entre ellos como hoy para nosotros es el Padre Nuestro. De hecho, lo llaman el Shema Israel Adonai Elohim. Bien, siguiendo, Jesús añade, citando de nuevo la Biblia, el segundo es este: amarás al Señor tu Dios como a ti mismo, haciendo referencia a Levítico 19:18. No existe otro mandamiento mayor que estos. Vemos pues una respuesta breve, intensa y profunda. Es el resumen de todo lo que Jesús enseñó sobre Dios y sobre la vida. Mateo 7:12. Bien, ahora Marcos 12 del 32 al 33. La respuesta del doctor de la ley, el doctor concuerda con Jesús y saca las conclusiones. Muy bien, maestro. Tienes razón al decir que amar a Dios y amar al prójimo vale más que todos los holocaustos y sacrificios. O sea, el mandamiento del amor es más importante que los mandamientos relacionados con el culto y los sacrificios en el templo. Esta afirmación venía ya desde los profetas del Antiguo Testamento. Confrontemos Oseas 6:6, incluso el Salmo 40:6-8. Hoy diríamos que la práctica del amor es más importante que novenas, promesas, misas, rezos, procesiones. Marcos 12:34. El resumen del reino. Jesús confirma la conclusión del doctor y dice: no estás lejos del reino de Dios. De hecho, el reino de Dios consiste en reconocer que el amor hacia Dios es igual que el amor al prójimo. Pues si Dios es Padre, nosotros todos somos hermanos y hermanas y tenemos que demostrarlo en la práctica, viviendo en comunidad. De estos 2 mandamientos dependen toda la ley y los profetas. Mateo 22:4. Los discípulos y las discípulas deben fijar en la memoria, en la inteligencia, en el corazón, en las manos y en los pies esta primera ley del amor. Solo se llega a Dios a través del don total al prójimo. ¿Qué podemos decir? El primer mandamiento, el mayor y el primer mandamiento fue y será siempre amar a Dios con todo el corazón, con toda la inteligencia y con todas las fuerzas. En la medida en que el pueblo de Dios a lo largo de los siglos fue profundizando en el significado y en el alcance del amor a Dios, fue percibiendo que el amor de Dios solo era real y verdadero si se hace concreto en el amor al prójimo. Por eso el segundo mandamiento que pide el amor al prójimo es semejante al primer mandamiento del amor de Dios. Si alguien dijese amo a Dios pero odia a su hermano es un mentiroso. Lo dirá Juan en la primera carta de Juan 4:20. Toda la ley y los profetas dependen de estos 2 mandamientos. Mateo 22:40. Bien, yo quisiera agregar un poquito más a propósito del amor a Dios y amor al prójimo, por lo que Juan dice en la carta, cita mencionada, porque a veces queremos como disociar esas 2 cosas, ser muy piadosos, pero nada de amor. Recuerdo cuando estaba en Chapingo, ayudando a la pastoral universitaria, había un joven, un güerillo del norte, siempre muy acomedido en la liturgia, muy sonriente, muy amable, pero tenía un detalle, no comulgaba. Y muchas veces le pregunté que por qué no lo hacía, hasta que un día tuve la fortuna de que me respondiera y me dijo: no comulgo porque no creo. A mí me sorprendió, le digo: güero, pero ¿cómo no crees? Si tú vienes a misa todos los domingos. Dice: vengo porque me gusta, pero no creo en eso. Bueno, ¿y por qué no crees? Y me platicó esta historia increíble. Dice que cuando él nació, sus papás se divorciaron y él creció con una de las abuelas. Y que la abuela era muy piadosa, era de misa diario, es más, rezaba el rosario diario, hacía todas las novenas, se ponía su velo. Una mujer piadosa en todo el sentido de la palabra. Pero tenía un gran error para el niño, que era un niño. Dice él que cuando era niño siempre le decía: por tu culpa tus padres se divorciaron, tú eres el responsable de la infelicidad de esos muchachos. Y dice que lo golpeaba con el rosario en sus manos. Entonces él dice que recuerda a esa niñez
con un trauma, con un dolor profundo, y decía, conforme fue creciendo, como una mujer tan piadosa, como una mujer tan religiosa, lo culpaba a él por algo que él ni siquiera tiene nada que ver. Pero eso sí, rezaba, eso sí, comulgaba, eso sí, hacía su vida piadosa, ¿no? Entonces fíjense cómo se le destruyó la vida a este niño. Y yo recuerdo mucho esa historia y cada vez que puedo la platico porque tiene que ver con lo que les decía. A veces queremos disociar el amor de Dios con el amor al prójimo. Y caemos en una vida espiritualoide, ¿no? Somos muy, muy espirituales, pero nada terrenales, llamémosle en el buen sentido de la palabra. Fíjense, como Jesús, siendo Dios, se encarnó totalmente, pero para redimir, para salvar a la humanidad, para dar su vida por nosotros. Ese es el gran misterio de la encarnación. Eso es lo que quiero decir, ¿no? Con la humanidad. Se nos olvida el ser amable, se nos olvida el ser solidario, el ser compartido, se nos olvida el amar, el perdonar, el consolar, el ser compasivos, misericordiosos. Y todo porque nos sentimos como que ya casi dioses, ¿no? Y también muchos quieren disociar la vida de la vida humana, de la vida espiritual, porque se sienten como los más perfectos, los más santos, y condenan al pecador. Tampoco está bien. ¿Dónde está la vivencia de los dos mandamientos? Fíjense, la cruz tiene lo horizontal y lo vertical. Lo vertical nos hace sin duda nuestra relación con Dios, pero lo horizontal, la relación entre los hombres. Y a veces queremos hacer de la cruz un mástil. Solamente Dios y yo. Bueno, ¿y los hermanos dónde están? A ver, casados, ¿dónde está tu esposa? ¿Dónde está tu esposo? ¿Dónde están tus hijos? No puedes traicionarlos. A ver, hijos, ¿dónde están nuestros padres? No podemos abandonarlos. A ver, papás que son bendecidos por un hijo con capacidades especiales, ¿por qué los desprecian? ¿Por qué se avergüenzan? Entonces, hay mucha tela de donde cortar para vivir este texto. Tengamos muchísimo cuidado. Y pues también un eco, ¿no? Para quienes se sienten muy espiritualoides, muy santos. Incluso se conocen la Biblia de pie a pa. Se saben versículos de memoria, versículos así con capítulos que a veces nos dejan hasta callados y sorprendidos, ¿no? Pero, híjole, una vida nada humana. Porque de veras, a veces ya ni siquiera cristiana, nada humana, o sea, nada de humanidad. Nada de humanidad. Entonces, creo que nos tiene que hacer pensar esta relación y unión que Jesús hace entre los dos mandamientos, de que nosotros vivamos ambas cosas. La cruz, vivamos la cruz, relación de Dios con nosotros, nosotros con Dios, pero también con nuestros hermanos, con nuestro prójimo, empezando con nuestro próximo. Si amamos a nuestros próximos, la familia, los hijos, los cónyuges, los hermanos, vamos a amar a los prójimos, a los pobres, a los marginados, a los excluidos, a los de las periferias. Bien, bueno, pues nada más quisiera hacer como unas preguntas. A ver, para ti, ¿qué es lo más importante en la religión y en la vida? ¿Cuáles son las dificultades para vivir aquello que consideras lo más importante? ¿Tienes una auténtica relación entre el amor a Dios y al prójimo, o solamente llevas una vida espiritualoide? Jesús dijo al doctor: no estás lejos del reino de Dios. Hoy, ¿estoy más cerca o más lejos del reino de Dios que el doctor elogiado por Jesús? Bueno, pues que estas preguntas nos ayuden a profundizar. Y pues bueno, tenemos que pensar, hermanos, que tarde que temprano vamos a morir y hay que entregarle cuentas a Dios. Y recuerden que el juicio será en la caridad al prójimo, ¿no? Estuve hambriento y me diste de comer, sediento y me diste de beber. Entonces, por ahí tenemos que pensar ya. El 31, el día que se celebra esta Eucaristía, ya prácticamente estamos celebrando a nuestros fieles difuntos, preparándonos. Ya muchos, de hecho, se empiezan desde el 29 a recibir a
a sus difuntos, de acuerdo a sus creencias, con todo respeto, ¿verdad? Es una tradición bonita que tenemos que seguir fomentando. Entonces, a propósito de esto, pues algún día también nosotros ya no vamos a estar. ¿Qué le vamos a rendir a Dios? ¿Qué tanto amor tenemos a Dios? Entonces, pues vamos a morir, ¿eh? Así es que hay que ir pensando en estos días que celebramos a nuestros difuntos, pues pensar en el amor a Dios. Bien, eso es lo primero. Lo segundo que quiero invitarlos, digo porque pues ya no hay otra oportunidad, es tener muchísimo cuidado. Nosotros celebramos a los fieles difuntos, no celebramos a la muerte, mucho menos a la que le llaman Santa Muerte. Tengamos muchísimo cuidado, tampoco celebramos el Halloween, no celebramos el Día de Brujas, no celebramos esas cosas. Tengamos muchísimo cuidado, porque si de verdad amamos a Dios con todo el corazón, con toda el alma y con todas las fuerzas, entonces no tenemos que tener ninguna práctica que nos aleje de Dios, ninguna práctica que nos haga anticristianos. Ojo con eso, digo, a propósito del día que se nos acerca. Bueno, pues los saludamos, esperamos que esta reflexión tan modesta, tan sencilla, nos ayude a preparar nuestra lección divina en los distintos niveles. Y si no, para nuestra misa del próximo domingo, que nos dé elementos, ¿no?, para prepararnos. Y una disculpa por no haber mandado el audio del domingo pasado. Esperemos que no vuelva a suceder. Los saludamos, les agradecemos. Oren por nosotros, oramos por ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Gracias por darnos el mandamiento del amor y por hacernos capaces de amar a nuestros hermanos y por darnos la capacidad de reconocerte como Dios y Creador amoroso, que sale al encuentro de los hombres. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Perdón por no reconocer que mis hermanos de la comunidad también están llamados a la salvación, por no tener la capacidad de aceptar que tú eres el único que nos salva, y por no estar atentos a las necesidades de mis hermanos. Por eso te pedimos perdón. Señor, ahora que estoy junto a ti, me he dado cuenta que tengo tantas cosas que decir. Solo a través de este silencio y al contemplarte sé que puedo ser feliz, porque a veces la tristeza llena mi vida con tanto dolor, porque a veces la soledad llena mi alma de vacío y de sequedad. Y es por eso que quiero hablarte, para decirte lo que siento, Señor. Te necesito aquí en mi vida. Eres el alimento que me llena de amor, y he descubierto en tu presencia esa paz que llena todo mi ser. Eres tú, mi vida entera, eres la fuente que me llena de amor.
Sé que si no hago oración, mi vida se debilita y no veo tu rostro, Señor. Ayúdame a siempre perseverar y no dejar la oración, que es lo que más me une a ti. Pues sin ti, ¿cómo podré servir si me hace falta escuchar y aceptar tu voluntad? Pues sin ti nada podré decir, porque tú eres la voz que grita dentro de mí. Y es por eso que quiero hablarte, para decirte lo que siento, Señor. Te necesito.